Ya me encuentro con el director de Cultura del Ayuntamiento de Boca del Río, el director Juan Carlos Domínguez Láscares, que vamos a platicar porque Boca del Río está cumpliendo años este año, y también nos acompaña Ricardo Teodoro Alejandres, catedrático también de la universidad, y ellos están conmigo precisamente para platicar acerca de todo lo que se viene para Boca del Río. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos muy contentos de poder participar aquí en tu programa y, por qué no, invitarlos y darles a conocer que Boca del Río este año cumple 35 años como ciudad. Qué maravillosa noticia. ¿Cómo se van a preparar? Porque se dice, pues ahora sí que fácil, pero son 35 años de una ciudad tan importante para Veracruz. Sí, 35 años parece poco o es poco, es una ciudad joven como tal, pero pues con mucha historia, con muchos años de alguna forma de vivir aquí y todo. Pero lo importante es que nos sentamos muy orgullosos todos los ciudadanos de Boca del Río con nuestra ciudad, de las más bonitas de todo el estado de Veracruz, y muy rica en gastronomía, en costumbres, en folclore, y todo eso lo vamos a llevar a cabo en los festejos que estamos planeando para este 35 aniversario. Claro. Maestro Ricardo, ¿cuáles son los orígenes de Boca del Río que le dan su propia importancia histórica como ciudad frente a otros centros urbanos como la ciudad de Veracruz, por ejemplo? Ok, bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Como bien decía el maestro Juan Carlos, Boca del Río es una ciudad joven, cumple 35 años de haber sido elevada de villa a ciudad. Pero eso no significa que no tenga historia, ¿sí? Boca del Río tiene historia desde 1500, bueno, desde antes de la conquista incluso, con los grupos originarios que la habitaban ahí, que le pusieron ese nombre, la ciudad que divide el río, ¿sí? Y que en 1518, por ejemplo, es el punto donde se avistó por primera vez a los españoles en la costa del Golfo, de esta zona, ¿sí? Cuando Juan de Grijalva, con su expedición rumbo a San Juan de Ulúa, le puso a la zona precisamente como el río de banderas, ¿no? Porque los habitantes de la zona ondeaban ahí unas banderas. Después se forman unos primeros asentamientos. A mediados del siglo XVIII, el pueblo de Boca del Río solicita, digamos, su propia autonomía frente a Medellín, ser constituida como pueblo. De ahí, en 1824, con la Constitución, después de la independencia, Boca del Río queda adscrito a la Municipalidad de Veracruz, y así la vamos a ir caminando como una villa, ¿sí? Y bueno, pues el gran salto de Boca del Río es el siglo XX, cuando la zona de Mocambo empieza a ser explotada turísticamente, la ciudad empieza a expandirse, a finales del XIX llega el ferrocarril, empieza a construirse toda la zona hotelera, ¿sí? Y esto va a llevarnos al 26 de enero de 1988, cuando la legislatura del estado de Veracruz le confiere el rango de villa a ciudad, ¿sí? Entonces es un proceso largo que, bueno, requeriríamos mucho tiempo para explicarlo, para platicarlo, pero muy interesante porque, pues a diferencia de los otros centros como la ciudad de Veracruz, que del centro se fue ampliando, Veracruz Boca del Río es de fuera hacia adentro, o sea, fue creciendo desde fuera hasta acotar hoy la zona del centro. Muy interesante todo esto que nos cuentas, porque a veces la verdad es que andamos por Boca del Río, pero no sabemos todo esto que nos estás contando el día de hoy. Juan Carlos, ¿dónde crees que radique el principal elemento de identidad de Boca del Río como puerta del Sotavento? Bueno, precisamente Boca del Río, como parte del Sotavento, se le llama la Puerta del Sotavento porque es lugar donde azotan los vientos, ¿verdad? Es una puerta imaginaria que hay en el cielo, pero como zona geográfica, a partir de aquí, la cuestión cultural, el choque que viene de alguna forma del asentamiento de europeos hacia la cuenca, pues tiene que pasar por Boca del Río y es su primer contacto. Y entonces es por eso que se empiezan a dar estos movimientos musicales, que en su momento fue el fandango y evolucionó a lo que es el son jarocho que ahora nosotros bailamos y tocamos, y eso le da mucha identidad a Boca del Río, su folclore, su gastronomía, el folclore tanto de música como de baile.
porque aquí en Boca del Río es donde se originan también los primeros ballet de jarocho a nivel nacional y está reconocido por Bellas Artes, y aquí se inventan todos los pasos de todos los ballet que anteriormente eran nada más de fandango, que eran 6, 7 pasos, y se inventan 56 pasos, se arman los primeros ballet, e incluso se va a México, a Bellas Artes, a Ballet de Amalia Hernández a montar esas coreografías, y entonces Boca del Río tiene mucha identidad en eso, en su gastronomía, en su alegría y en su folclore. Ay, pues qué emoción escucharte, y pues me surgen varias dudas. Ricardo, ¿por qué tuvo que esperar tanto tiempo Boca del Río para obtener el rango de la ciudad? Bueno, pues es un aspecto político, ¿sí? Boca del Río existe como villa, decíamos, desde mediados del siglo XVIII. Poco a poco fue teniendo un crecimiento, desarrollándose. A finales del XIX, por ejemplo, le es quitadas ciertas zonas como Playa de Vacas, que se le da a Medellín, como Antón Lizardo era de Boca del Río, se le da a finales del XIX a Alvarado. Y a partir del siglo XX, decíamos, empieza a poblarse, ¿sí? Sobre todo después de la Revolución. Las leyes agrarias beneficiaron el fraccionamiento de estas grandes haciendas, la hacienda de la Boticaria, la hacienda del Malibrán, ¿sí? La zona de la Tampiquera empieza a desarrollarse. La última gran colonia que se forma es la Venustiano Carranza, o de las últimas, en 1991, por ahí más o menos. Y entonces no es que la ciudad haya esperado hasta el 88 como para crecer, ya había venido creciendo, ¿sí? Tiene que cubrir ciertos requisitos legales, digamos, demográficos también, de servicios, y eso se le va a reconocer en el año 88 cuando se le cambia el estatus de villa a ciudad, porque bueno, ya era un gran polo de atracción turística, de vida nocturna, de centros comerciales, de centros de negocios, y bueno, era necesario ya darle ese estatus ahora de ciudad. Y pues ahorita en la panorámica que ponían por ahí nos queda claro por qué. Es un gran polo de atracción turística, de inversión de negocios y demás. Y bueno, pues al final se conurbó también con Veracruz. Y ahora hablamos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Precisamente tú estabas viendo a través de la pantalla la Jarocha Camp, que está precisamente aquí en las instalaciones de Televisa Veracruz. Aquí estamos viendo y siempre tenemos la vista precisamente de lo que venimos hablando de la zona conurbada Boca del Río, Veracruz. Y pues un placer poder platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo, muchas gracias, Juan Carlos. Los esperamos porque ahora pues todo el año va a ser conmemorar y celebrar estos 35 años de Boca del Río, y más adelante nos estarán informando qué es lo que va a suceder. Si me permites un comentario final nada Claro más, que sí. Coincide precisamente los 35 años de Boca del Río con los 70 de Tenaris Tamza, y hay un libro que se trabajó y que está envuelve o involucra esa historia que estamos contando de Boca del Río, y un trabajo gráfico que documenta todo eso, cómo sigue creciendo la ciudad y cómo ha crecido, y ojalá nos den la oportunidad de venir a presentarlo. Pues mira, yo también te cuento, porque hasta andamos todo el mundo de celebraciones. Televisa el 1 de junio cumple 40 años, entonces pues mucho que festejar. Muchísimas gracias, caballeros, por traernos toda esta información. Muchas gracias.